Medicina para el alma, parte 3, escrito por Edwin y Esmeralda Aguilar Sánchez. Viajar sin cargas. Vivimos tiempos de transición acelerada. El año 2026 marcará movimientos importantes en lo espiritual, lo personal y lo ministerial. No será un año para cargas de pesos innecesarios, sino para avanzar con claridad y ligereza. Salmo 55 del 1 al 8. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto, y me dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. En el Salmo 55 encontraremos a un hombre abrumado por la angustia, la traición y el miedo. Su corazón tiembla, su alma está inquieta y en medio de la desesperación expresa un deseo profundo. ¿Quién me diera alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Este clamor revela una gran verdad espiritual. Cuando las cargas son excesivas, el alma desea huir. Pero antes de huir, David ora. Antes de escapar, clama. Antes de moverse, busca a Dios. Esa es la clave para entrar correctamente en el 2026 y por ende en todo lo nuevo que deseamos desarrollar en este nuevo periodo de gracia. En el contexto del tiempo de gracia 2026 podemos observar transiciones inevitables, reubicaciones estratégicas, cambios de temporada, separaciones necesarias, aceleración de propósito. Dios estará moviendo estructuras, relaciones y prioridades, y nadie podrá avanzar correctamente si sigue arrastrando cargas del pasado. Es un periodo en el que la humanidad será llamada a soltar el equipaje emocional que ya no sirve, para dar paso a nuevas oportunidades y conexiones significativas. La aceptación de estas transformaciones permitirá un renacimiento personal y colectivo, donde el enfoque será construir un futuro más consciente y armonioso. Las comunidades se unirán a través de las redes de apoyo mutuo, fomentando la resiliencia y la colaboración en un lugar de la competencia. En este tiempo de gracia se valorará más que nunca la autenticidad y el compromiso con el bienestar común. La creatividad florecerá, impulsada por un deseo renovado de expresar la esencia genuina de cada individuo. En medio de estos cambios será crucial mantener una actitud de apertura y adaptabilidad. El 2026, es decir, sea el tiempo de gracia que estés viviendo, promete ser un año o un tiempo de descubrimiento y sobre todo de crecimiento, donde cada paso hacia adelante estará lleno de potencial y esperanza. En este contexto, las personas encontrarán fortaleza en las conexiones con sus raíces y en la sabiduría
que vamos a ir encontrando a través de esa guía que nos va a quitar la incertidumbre. En nuestro caso, la tecnología, aunque presente, servirá como una herramienta de unión y no de aislamiento, facilitándonos la comunicación y el entretenimiento global. El arte y la cultura jugarán un papel vital, aunque como catalizadores de cambio social y ofreciendo un espejo donde la sociedad puede reflejar sus aspiraciones y temores. Exposiciones festivas y encuentros culturales se irán convirtiendo en espacios de diálogo y creaciones conjuntas, fortaleciendo el tejido social, tal cual lo viven, como por ejemplo el país El Salvador está viviendo un tiempo de viajar a un mundo nuevo, pese al antecedente que ha tenido en años anteriores. Por otro lado, la educación se transformará para adaptarse a las nuevas realidades, priorizando el aprendizaje emocional en el desarrollo de habilidades para la vida. Nos ayudará a fomentar un pensamiento crítico y una conciencia ecológica, preparándonos a nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de un mundo en constante evolución. En última instancia, en este año será recordado como un tiempo de reconfiguración, donde el enfoque estará en la reconstrucción y más bien en la construcción de un mundo más equitativo y sostenible. La humanidad y nosotros, en lo personal, estamos invitados a soltar las ataduras del pasado para encontrar la libertad necesaria para reinventarse y prosperar en un futuro interior lleno de posibilidades. Identificando las cargas emocionales. En el Salmo 55, David declara que su corazón estaba dolorido dentro de él. El peso no era físico, era interno. Cargas más comunes. Heridas no sanadas, que todos no admitimos por orgullo. Traiciones no perdonadas, aquellas que pesan más que todo. Ansiedades por el futuro, porque lo incierto preocupa sin razón. Miedo al fracaso. Aquella antesala nos obliga a asistir e insistir pensando así. ¿Qué más podemos decir de las cargas emocionales? Tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y física. Estas cargas pueden influir en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra capacidad de tomar decisiones y en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Es importante reconocerlas y abordarlas con compromiso y paciencia por nuestro propio bien y por amor a los demás. Además, las cargas emocionales no solo afectan a quienes las llevan, sino también a sus seres queridos, esposo, esposa, hijos y aquellos que viven cerca de nuestra intimidad. La comunicación abierta y el apoyo mutuo son esenciales para aliviar estas cargas. La terapia y el autocuidado son herramientas valiosas que pueden ayudarnos a liberar emociones reprimidas y sanar heridas emocionales. En última instancia, enfrentarse a las cargas emocionales es un acto de valentía y amor propio. Nos permite liberarnos del pasado y avanzar a un futuro más ligero y lleno de responsabilidades, con posibilidades a un triunfo seguro. Recordemos siempre que no estamos solos en este viaje y que pedir ayuda es un signo de fortaleza y no de debilidad. ¿Y qué hay con las cargas espirituales? Culpa persistente, rutina sin presencia, oración descuidada, fe debilitada. En el 2026 se verá la necesidad de creyentes espiritualmente estables. No será suficiente asistir, será necesario permanecer. Cargas relacionales. Desde el ejemplo y enseñanza del Salmo 55, el mayor dolor de David no vino de un enemigo declarado, sino de algún
personaje que estaba cercano a él, tal cual más de uno de nosotros hemos vivido esa escena, donde el dolor es tan profundo que solo con la ayuda divina es posible salir adelante. Necesitamos realizar en este periodo nuevo lo siguiente de manera firme. Reordenamiento de alianzas. No todo es bueno. Cierre de ciclos. Corta con lo que sabes que ya hizo estragos. Distanciamientos necesarios. No es que quiten el problema, pero sigues en la rutina donde ya no es sano ni el ambiente ni lo que recibes. No toda relación está diseñada para la próxima temporada. Hay momentos en que dejar ir es un acto de amor propio y sabiduría. Cada vínculo tiene un propósito y duración, y reconocerlo cuando una relación ha sido importante y que ha cumplido su ciclo en un paso crucial hacia el crecimiento personal. Es importante valorar las conexiones que aportan positivamente y nutrirlas con dedicación y comprensión. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de aquellas relaciones que nos frenan y nos causan dolor, y tener el coraje de alejarnos con gratitud por lo aprendido. Cargas personales. En la búsqueda de un futuro más brillante, también es esencial enfrentar las cargas personales. Estas pueden manifestarse como miedos, inseguridades o expectativas autoimpuestas. Para liberarse de estas ataduras es vital abrazar la autoaceptación y el perdón. En el 2026 estamos tratando de prepararnos como personas a mirarnos con honestidad y sanar heridas internas y cultivar la resiliencia, creando un camino hacia la autorrealización y la paz interior que tanto necesitamos para vivir en plenitud, tal cual es el deseo de Dios, nuestro Creador. La transformación personal comienza con el reconocimiento de nuestras propias limitantes y la voluntad de superarlas. Este proceso requiere paciencia y mucho compromiso, pero los frutos de este esfuerzo son inmesurables. Al liberarnos de las cargas que nos impiden avanzar, nos abrimos a nuevas oportunidades y experiencias que enriquecen nuestras vidas. El viaje hacia la autorrealización es un camino continuo, lleno de descubrimientos y aprendizajes que nos dejan a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que está a nuestros ojos. Cargas materiales. Deudas innecesarias por vivir una vida de apariencia. Compromisos financieros sin dirección. Gastar en lo que no es necesario sin antes cubrir lo comprometido. Estilo de vida basado en la necesidad de los demás y nunca en el propio. Dios está llamándonos a simplificar para poder acelerar y caminar en paz. La simplicidad no solo aligera el peso de nuestras vidas, sino que también nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Al dejar atrás las cargas materiales, encontramos una libertad renovada para seguir nuestros verdaderos sueños y propósitos personales. Al liberar las deudas innecesarias, abrimos espacio para oportunidades genuinas que enriquecen nuestra existencia. Cuando nos liberamos de compromisos financieros sin dirección, recuperamos el control de nuestras decisiones y podemos invertir en aquello que atrae alegría y significado familiar, abandonando un estilo de vida basado en la apariencia. Nos conecta con nuestra verdadera autenticidad, permitiéndonos ser fieles y leales a quienes realmente somos y tal cual fuimos creados por Dios. Al caminar en paz, descubrimos que las verdaderas riquezas se encuentran en la simplicidad de las relaciones sinceras, en los momentos compartidos con los seres queridos y en las satisfacciones de vivir una vida llena de propósito y amor. Así, simplificar se convierte en el acto y en el compromiso que sabemos que en nuestras generaciones fomentará un futuro brillante y pleno.
La simplicidad nos va invitando a descubrir la belleza en lo cotidiano, a valorar lo que realmente tiene significado verdadero y sobre todo duradero, no en lo efímero. Al soltar lo superfluo, nos damos el lujo de descubrir plenamente cada instante, sin la presión de cumplir con expectativas de los demás. En este camino hacia la simplicidad vamos a aprender a celebrar los pequeños logros, no importa cuál pequeños sean, pero encontrar la felicidad en lo que ya posees. Nos vamos a dar cuenta que no se trata de acumular bienes ni logros terrenales, sino de cultivar experiencias y recuerdos que van a nutrir nuestra alma y van a dejar un legado en nuestras generaciones. Y vivir de esta manera nos vamos alineando con un ritmo de vida más armonioso, donde cada acción está guiada por la intención y el amor de Dios. La simplicidad no es renunciar, sino una elección consciente de vivir con la plenitud y la gratitud. Es un recordatorio de lo esencial, es invisible a los ojos de aquellos que viven alejados de las expectativas de Dios y de esas riquezas donde reside de veramente el verdadero corazón. Vamos a abrazar esta filosofía, nos vamos a embarcar en un viaje hacia una vida más auténtica y significativa, donde paso a paso nos vamos acercando a esa paz tan anhelada y tan deseada por Dios para nosotros. El deseo de huir de todo lo anterior. Considero de que todos hemos vivido esto, querer, desear, escapar de la angustia. ¿Quién me diera alas?, dijo David en el Salmo 55. Este deseo presenta cansancio profundo, pero en el desierto no es escape, es formación. El desierto no es abandono, es entrenamiento. En lugar de darle alas, Dios le dio resistencia, así como nos puede dar resistencia a nosotros y sabiduría en este nuevo periodo. En lugar de quitarle el proceso, Dios le dio fortaleza para atravesarlo. De igualmente, a ti y a mí nos va a dar esa misma fortaleza que le dio a David. En este periodo no huyamos de la opresión ni de la presión que existe en el mundo que vivimos, porque vamos a ser fortalecidos en medio de ella. Además, estaríamos aclarando de que nosotros tenemos principios para viajar sin cargas como hijos de Dios. Primero sería recordar que orar antes de movernos, antes de decidir y antes de emprender un proyecto. Las decisiones precipitadas nacen de emociones desordenadas. La oración ordena el corazón antes de ordenar el camino. Perdonar estratégicamente, esto es muy fundamental. El perdón no es emocional, es intencional. Perdonar es decidir no cargar más en el peso del otro. Y asimismo vamos a simplificar la vida, nuestra vida. Van a ser menos compromisos innecesarios y mucho más enfoque en nuestro propósito personal. Y vamos a vivir con una carga innecesaria, que es lo que realmente es nuestro propósito. De igual manera, cuando nosotros ordenamos aquellas finanzas, no todo ingreso es asignación divina, no toda oportunidad es dirección de Dios, y nosotros necesitamos poner todo esto en manos de Dios para que todo sea organizado y sea tal cual alineado a su deseo para nuestro bien personal. Y por lo tanto necesitamos fortalecer aquellos vínculos personales en nuestro hogar y en nuestras personas íntimas. Si no hay estabilidad, no va a haber un avance sostenible, y eso nos va a causar muchas más frustraciones de las más que ya tenemos. En este año 2026 entraremos en un tiempo ligero. Vamos a renunciar
Vamos a tener que soltar el miedo, soltar el orgullo y soltar aquellas culpas, así como esos resentimientos, porque nuestro camino es con propósito y dirección divina, no como el mundo nos obliga muchas veces a hacerlo. El peso no nos va a definir nuestro futuro, sino que la obediencia será quien concluya nuestro verdadero propósito. En el Salmo 55 nos deja una gran enseñanza, que es humano sentirse abrumado. Es valioso expresar la angustia, pero no es correcto huir sin dirección. En este tiempo de lo que tú estés viviendo, no escapes. Esto será una prueba más para saber que en poco tiempo podrás viajar y avanzar liviano. Dios está preparando un pueblo, una familia y un hijo que se mueve sin ansiedad, que crece sin orgullo y avanza sin cargas. No necesitamos alas para volar, pero sí necesitamos mucha fe para caminar ligero. Viajar sin cargas no es ignorar, es confiar en Dios lo suficiente para no arrastrar el pasado hacia el futuro. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 8. Viajar sin peso. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo de 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Las aflicciones de Pablo en el último verso fueron tan graves que miró él el morir en esos momentos de su misión. Pablo se da cuenta que no depende de sí mismo, sino de Dios. El mismo Dios que lo llamó. Pablo fue escogido por Dios aun cuando él atribulaba a los creyentes y seguidores de Jesús. Fue instruido por fariseos y nació dentro de una familia de fariseos. Él conocía bien toda la ley de Dios. No es casualidad de que nosotros, siendo desobedientes, ahora seamos llamados al arrepentimiento para ser limpiados de nuestros pecados y servirle al Dios vivo. Por medio de Jesús, nosotros ya somos limpiados, ya somos libertados de todo pecado. Es tiempo que empecemos a viajar sin peso de pecado. Es el tiempo de recibir esa consolación que Pablo menciona, para que nosotros podamos consolar con la palabra de Dios a otras personas que están padeciendo de tribulaciones que no les dejan avanzar en su viaje hacia la patria celestial. Es claro que Dios es el Dios de la consolación, lo dice en el verso 3, y Padre de misericordias también.
Hay muchos personajes en la Biblia que mencionan cómo Dios tuvo misericordia de ellos y también los consoló, empezando con Adán y Eva, cuando ellos perdieron la comunicación directa que tenían con Dios. Él los sacó del jardín del Edén, pero los vistió y Dios siguió dándoles lo necesario para sus vidas. Después de perder a su hijo Abel, Dios les da otro hijo, el que de ahí viene la esperanza para todo ser humano, porque por la línea de Set es que viene Jesús. Set es el hijo de la esperanza, que esa esperanza se convierte en consolación al ser humano. Dios ya tiene todo preparado. Lo vuelvo a repetir, que nada sorprende a Dios. La palabra de Dios nos consuela en todo momento, porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. ¿No era la palabra o el verbo que existía en el principio? Así dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El plan de Dios para nuestra salvación, para todo el mundo entero, para todo aquel que crea o cree en Él. Pablo se da cuenta de los padecimientos de Jesús por medio de su conocimiento de la ley de Dios y los profetas. ¿Qué tanto Jesús había padecido por su pueblo? Lo dicen las Escrituras y también Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 9. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en Isaías 53, del 1 al 10, dice, empezando con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús a través de sus padecimientos nos consuela a nuestras vidas y en nuestro caminar con Él, porque Él es el ejemplo a seguir y no desmayar así como Él. El que no desmayó no se detuvo y siguió el propósito y la voluntad del Padre para darle al mundo entero la salvación que no merecemos, pero Él la da por amor a la humanidad. Él es nuestro consuelo y esperanza en nuestro diario vivir. Es por eso que estamos agradecidos con Dios, porque no se puede comprar lo que Jesús ofrece y no se puede adquirir con méritos, porque solo por gracia es que somos salvos de la condenación venidera. Dios no le disminuyó, no lo escatimó sus dolores, padecimientos, azotes. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos que se siente afligido por lo que tiene que sufrir. Dice en San Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 al 44, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así como Él se hizo materia, Él materializó todo cumplimiento de la ley, esa ley que Pablo conocía muy bien, como dicen por ahí, al revés y al derecho. Pablo la conocía de pies y a cabeza. Y Pablo, cuando se convirtió después de aquel encuentro con Jesús rumbo a Damasco, él mismo tuvo padecimientos como los que menciona en estos versículos que leíamos, en los versículos del capítulo 1 de Segunda de Corintios. Pablo declara que él y con los que él estaba tuvieron sentencia de muerte para que ellos no confiasen en ellos mismos, sino en el Señor Jesús. Y declara que con las oraciones de la iglesia ellos pudieron tener el favor de Dios y fortalecer su fe en Jesús. También es muy importante accionar en la oración para todos los hermanos que están atribulados, para que Dios ayude a nuestros hermanos a ser fortalecidos como Jesús fue fortalecido por un ángel durante su oración al Padre. El verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro
con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Nosotros también debemos de seguir ese mismo ejemplo de Pablo, que confió en el Señor Jesús, que es nuestro consuelo, y confiar que Él nos librará de la tribulación muy fuertes, como también de ver la muerte muy cerca de nosotros. Yo puedo decir que desde que yo he caminado en este camino con Dios, he visto sanidades, restauraciones y muchas dificultades. Muchas dificultades que Dios me ha librado, aún no merecerlo, pero por su gracia y porque Dios es fiel y bueno. Así como los primeros creyentes padecieron por medio de la persecución de Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, ellos mantuvieron la fe y no negaron ser seguidores de Jesús. Dios tenía ese plan de que Pablo llevaría el mensaje del Evangelio de Jesús, porque Dios miraba el corazón de Pablo en la manera que como él se esforzaba para arrestar a tantos creyentes y encarcelarlos, azotarlos y aún hasta eliminarlos, y creyendo él que él hacía el trabajo de Dios. Después que Jesús se le aparece y Pablo le pregunta ¿qué es lo que él debe de hacer? El Señor le da ese privilegio de ser salvo, y Pablo es librado de todo pecado y limpiado, y también a administrar la palabra que él conoce muy bien, y se convierte en portador de la palabra de Dios. Todos en el mundo recibimos bendiciones de parte de Dios, porque Él es bueno. La diferencia es que nosotros creemos y lo confesamos que Jesús es el Dios de nuestra salvación y consolación. Jesús nos limpia de pecados, como lo dice Isaías 53. En cuanto a la manera de vivir, es de alejarnos del pecado lo más que podamos para no fallarle a nuestro Dios. Y si fallamos, Él es un Dios misericordioso que nos perdona y nos redime. Pero no para estar pecando deliberadamente todos los días solo porque Él es misericordioso, seguiremos pecando y pidiendo perdón, sino que debemos ser humildes y retener la palabra ante Dios y ser obedientes a su palabra. Y que también como creyentes no nos apartemos de su camino y trabajar en su obra, en servirle, porque todo es de Él y para Él. Pero sí quiero mencionar que Jesús siempre va con nosotros. Sinceramente llegaremos a la patria celestial con su ayuda, así dice las escrituras de Dios. Estoy consciente que en el caminar con Dios no ha sido fácil, pero no imposible. En un tiempo de angustia por un procedimiento de corazón, mi esposa tuvo que pasar, A ella le daban ataques de corazón y el cirujano dijo que era un procedimiento fácil, que ella podía estar despierta durante su intervención. Cuando ella me cuenta que mirando lo que le hacían a través de una cámara, ella miraba las cuatro entradas y salidas de sangre dentro de su corazón. La electricidad de su corazón se le disparaba, entonces le quemaron alrededor de esas entradas y salidas. Y después que se le cicatrizó, la electricidad ya no se disparaba en su corazón. Las cicatrices no permitían que su corazón empezara a latir como 200 latidos por minuto, o creo que eran aún más altos. También que en ese mismo procedimiento el doctor cirujano le dice: vamos a probar tu corazón, y le aumentaron los latidos a lo más alto que podría llegar, y los resultados fueron buenos porque pudo resistir altos niveles de latidos por minuto.
La recuperación fue rápida y estábamos muy contentos porque ella estaba recuperando muy bien. Dios fue el que estuvo en esos momentos de desilusión y desesperación. Estuvimos entrando y saliendo casi una vez al mes por las veces que mi esposa se le esperaba la presión muy fuerte. Le damos gracias a nuestro Señor, que nos ayuda siempre, como dice Pablo, que nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún los librará de tan gran muerte. Después que pasaron unas semanas, se volvió aún más intensa la situación porque mi esposa fue diagnosticada con cáncer y me sentía impotente en esos momentos. Pero solo puedo decir que dependíamos de Dios en esos momentos. Así como Pablo se enfrentó con la muerte, pero Jesús lo fortalecía en todo momento. Después de una larga cirugía vinieron los tratamientos de quimioterapia. Puedo decir que Jesús nos sigue ayudando y librando, y nos librará así como dice Pablo en su epístola a los Corintios. Fueron días de angustia, pero gracias a las oraciones de nuestros hermanos en la congregación, así como Pablo dice, que la iglesia cooperando en la oración, dándole gracias por muchos favores para ellos. Asimismo, la iglesia de Cristo oró por nuestra familia y el Señor contestó y nos consoló de una manera extraordinaria, porque dependíamos de Dios y no de nosotros mismos. Gracias al Señor, mi esposa pudo seguir con los tratamientos que solo Dios le pudo fortalecer su espíritu para poder seguir batallando en nuestra jornada hacia la patria celestial. Jesús, por habernos dado acceso directo al Padre y escuchar todas nuestras peticiones y oraciones, no fuimos desechados, sino que Él nos consoló y le dio a mi esposa otra oportunidad de vida. Gracias, Señor Jesús, bendito es el Señor. Nuestra carga era pesada, pero la consolación de Jesús nos permitió no nomás a seguir adelante, sino que nos dio esperanza y vida con Él, y nos sigue dando vida por la eternidad. No es temporal, es para siempre. Amén. Esto ha sido Medicina para el Alma, en su tercera parte. Hasta pronto.